Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Caro y el día de hoy les traigo el story time de cuando casi nos incendiamos, amigos, o al menos eso pensamos. Oigan, y esto fue hace casi 2 años, me acuerdo, era creo noviembre del 2023 y estábamos en la casa como si nada, me parece que era fin de semana, sí, porque estábamos todos en la casa o ese día a lo mejor había descansado Horacio. Y bueno, todo transcurría con normalidad, estábamos en nuestras actividades, me parece que acabábamos de terminar de comer, cuando de repente me marca mi amiga, mi vecina, que es mi amiga, que vivíamos en unas calles, ella vivía en unas calles atrás de la mía, y me dice, Caro, ¿ya supiste del incendio? Y yo, ¿qué? ¿Cuál incendio? No, dice, sí, hay un montón de humo por ahí cerquita de la casa, ¿ya checaste las noticias en el grupo, en el Facebook, no sé qué? Y le digo, no, no he visto nada. Dice, chécalo. Y entonces ya, le digo a Horacio, oye, ¿qué crees que hay un incendio por aquí cerquita? En ese entonces, pues es la temporada de muchos incendios, amigos. Ya saben que también hacía unos años había habido unos incendios terribles aquí en toda Australia, que muchos animalitos resultaron heridos, mucha gente sin casa. No, no, qué miedo, la verdad, lo de los incendios aquí, porque como también hay mucho viento, pues es más fácil que el fuego se extienda rápidamente. Pero bueno, el chiste es que le digo, vamos a salir a ver. Entonces ya salimos al patio de atrás, que teníamos una jardinera, y me ando subiendo a ver y que de repente veo la columna negra de humo, amigos, pero negro, negro. Y yo, ay, sí se ve el humo bien cerca de aquí de la casa, y ya salimos por enfrente a asomarnos. Por enfrente no se veía mucho, sino que por atrás pues se veía la columna así grande de humo. Entonces dijimos, no, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que estar pendientes en el grupo de vecinos. Horacio decía que a lo mejor no era tan grave, ni siquiera habíamos escuchado el camión de los bomberos, amigos. Y bueno, amigos, ya nos metimos al grupo de Facebook de aquí del vecindario y resulta que sí, que se estaba incendiando un parque que quedaba como a 600 metros de la casa. Entonces, súper cerquita estaban todos los camiones y los carros de emergencia diciendo que la gente no fuera, obviamente, ¿verdad? Y es un parque que tiene un área verde grande también, muchos árboles. Ya ven que aquí siempre les digo que dejan como áreas verdes, árboles como reservas. Y y sí, andábamos ya bien preocupados y a la vez queríamos mantener la calma cuando de repente suena el teléfono y vamos viendo que nos llega un mensaje del servicio de emergencia de los bomberos donde dice, usted está en peligro, está ubicado dentro de un área de incendio muy cerca y por favor tiene que retirarse de su casa, algo así. Se los voy a dejar por aquí el pantallazo porque todavía yo creo lo tengo ahí en los mensajes de mi teléfono, pero sí, amigos, que nos llegue ese mensaje y eso sí ya fue pánico, tratando de guardar la calma obviamente y así de que, ay, no puede ser. Y le digo, no, pues vámonos, vamos a agarrar solo los pasaportes, agarramos los pasaportes, a Clarita la metimos en su transportadora y nos subimos al carro y nos fuimos, amigos. ¿A dónde nos fuimos? A dar vueltas, a dar la vuelta por ahí, a manejar, a ponerle gasolina al carro. No sabíamos ni qué rollo, andábamos pensábamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a un hotel? ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo la preocupación, porque pues todas nuestras cosas, nuestra casa, bueno, la casa no era ni nuestra, ¿no? Pero todas nuestras cosas que estaban adentro, ¿qué íbamos a hacer? Ay, no, amigos, en esos momentos sí te pones así como que a pensar que gracias a Dios estábamos bien nosotros, ¿verdad? Pero aún así, pues todo tu patrimonio, las cosas que con tanto esfuerzo uno ha conseguido, pues pueden desaparecer en cualquier minuto. Bueno, total, anduvimos dando vueltas, llevamos a los niños a un parquecito, a que se distrajeran los niños, ni en cuenta de nada, claro, ¿verdad? Porque pues para qué estresar a los niños chiquitos. Nos fuimos a un parquecito, no podíamos tardarnos mucho, o sea, ni bajarnos tantos del carro, ¿no? Porque teníamos a Clarita en la transportadora ahí con nosotros y checando todo el tiempo pendientes, hasta que por fin vimos que ya se había controlado el incendio, amigos. No, pobre gente, la gente que vivía cerca del parque, no les miento, hagan de cuenta que aquí está todo el área verde que se está incendiando y aquí está la pared ya del patio de una casa. Bueno, pues hasta ahí llegó, los bomberos lograron apagarlo justo a tiempo, esas casas se salvaron todas, no hubo más que el puro parquecito incendiado, no hubo pérdidas de gente, nada, gracias a Dios. Y ay, no, sientes un alivio, se sintió un alivio, ay no, yo de veras que, no sé, siento pena por esa gente que pierde sus casas, todas sus cosas con los incendios. Y bueno, que es muy común aquí, por eso ya ven que les decía, no sé si puse en un short o algo así, en algunas, ¿cómo se dice?
cosas, curiosidades de las casas en Australia. Bueno, una de las cosas es que todas las casas aquí tienen que tener alarmas contra incendio. Entonces tenemos una en el pasillo de aquí entrando a la casa, hay una en el pasillo porque está bien cerquita de la recámara principal, y luego hay otra que está en medio del pasillo de las recámaras que están al fondo. Y bueno, es una alarma para humo y la otra es para el fuego. Entonces tenemos dos alarmas. Y sí, amigos, así fue la historia con aquella vez del incendio, que sí nos asustamos un montón. Y bueno, lo que me sorprende, como les comentaba también en algún video, es la respuesta a las emergencias que hay aquí luego, y como está uno en la base de datos del gobierno y todo eso, luego te mandan mensaje a tu celular porque saben las direcciones de cada quien, de toda la gente que vive en esa zona, y te avisan. No es como que te agarra por sorpresa, y así te avisan para que uno evacúe el área. Y así nos pasó. Y bueno, nosotros admirados y dándole las gracias a los servicios de emergencia, porque amigos, mucha de esa gente son voluntarios. Hay muchos bomberos voluntarios y gente que trabaja para combatir los incendios, y eso se les agradece con el alma a esta gente. La verdad que sí, mucha gente ponía en el grupo que querían llevarles de comer, que si dónde estaban, que si dónde los podían ir a buscar. Pero eso sí, si quieres regalar comida, tiene que ser comida sellada, nueva, no puede ser como que de tu casa, porque está prohibido dar ese tipo de comida porque no sabes de alergias, si se puede enfermar la gente o algo. Y saben que, amigos, lo peor de todo es que ese incendio no fue una casualidad, no fue un accidente, sino que fueron unos adolescentes que a propósito se pusieron ahí a hacer cosas con fuego en donde está lleno de maleza, de árboles y todo, y ocasionaron pues este incendio que pudo haber sido peor, ¿verdad? El parquecito ahorita ya está reconstruido, quedó mucho mejor, mucho más bonito, eso sí. Luego el council se puso a trabajar, tardó como un año creo, pero pues le estuvieron dando mantenimiento a los árboles, fueron así como geólogos, ambientalistas, que son los que se encargan de revisar los arbolitos y todo para que pudieran revivir. Y ahorita los árboles están otra vez verdes, el parque reconstruido con juegos nuevos, quedó muy bonito, mucho mejor, le pusieron techo y todo. Les digo porque luego vamos ahí también. Y bueno, así pasó todo, amigos. Y de hecho yo hace tiempo en un súper en el Aldi, que luego venden cosas como por temporada, van cambiando así chacharillas y eso, fui a bobear y que vi que estaban vendiendo cosas contra incendios, amigos, las mantas estas plateadas que son para protegerte del fuego, extintores. Y bueno, yo dije, no, de aquí soy, mejor más vale prevenir que lamentar. Me compré un extintorcito y pues ahora tenemos el extintor aquí en la casa por cualquier cosa, uno nunca sabe, más vale prevenir que lamentar. Ustedes también estén siempre alerta, tomen sus precauciones, y sobre todo lo principal cuando llegan ese tipo de mensajes es agarras a tú y tu familia y te salen de la casa. Lo demás pues en algún momento se podrá reponer, ¿verdad? Pero la vida humana es lo más valioso y lo que ya no podemos reponer. Y bueno, hasta aquí mi story time chiquitito sobre la vez que casi nos incendiamos, pero no, gracias a Dios, esperemos nunca volver a pasar por una situación igual. Cuídense todos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, compartir, suscribirse, y nos vemos para la próxima. Bye.